Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Rick. Buenas noches, Ligra. Soy licenciada. Habemos 30 conectados ahorita. Por ser puntuales, a los 30 que están conectados ahorita tienen 2 puntos extras para el segundo parcial. Ya tomé la captura de pantalla y habíamos 30 antes de que yo iniciara con el micrófono. Entonces, ahorita a los 30 que yo tenía y cabecé la captura de pantalla tienen 2 puntos extra por su puntualidad. En unos 5 minutos comenzamos. Solo estoy haciendo unas actualizaciones en el contenido que les quiero pasar hoy. Hoy vamos a hacer un repaso de las clases. Creo que es para tener en cuenta los temas que entran el día del examen. No voy a tocar de forma específica, sino va a ser a grosso modo, ¿verdad? Pero es para que puedan tener un refresh de los temas que vimos en el segundo parcial. Y pues el que quiera grabar el contenido de clase, pues bienvenido, ¿verdad? Yo también lo voy a grabar. Entonces, para los 30 que habíamos conectados antes de que yo hablara, tienen 2 puntos extra. Solo para que los 30 que se les dio los puntos extra, al final de la clase voy a volver a hacer la captura de pantalla de los que están conectados para poder ratificar los 2 puntos. Gracias, en un ratito comenzamos.
Buenas tardes, licenciada. Disculpe, solo quería saber si todavía no ha empezado, es que mi audio está fallando. Gracias. Sí, ahorita, perdón, chicos, que ahorita que como el material lo trabajé en otra computadora, ahorita que lo pasé a esta, se desconfiguró la letra, pero ya en un minuto, ya solo ahorita les empiezo a compartir pantalla y comenzamos. Gracias, licenciada. Mucho gusto. Bueno, comenzamos. No sé si miran ahí la pantalla. Sí, licenciada, sí se visualiza. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver a grosso modo los temas que vimos durante el segundo parcial. La idea de esta clase es tener nuevamente la perspectiva de lo que conlleva cada proceso de jurisdicción voluntaria referente a lo que vimos en clase. No lo voy a dar de forma tan específica. Porque, ¿verdad? En su momento, pues, se compartieron las diapositivas y se les estuvo explicando de forma específica lo que conlleva cada tema. Porque cada tema, si bien es cierto, tiene algunas particularidades dependiendo del caso, la mayoría, ¿verdad? Sí, ya sabemos que se inició el trámite. Para efectos de examen, si es necesario que por favor estudien tanto el contenido que se ha impartido en clase, el contenido publicado y cualquier apunte que ustedes puedan tener en sus libros, ya que siempre es importante que hagamos pues un análisis comparado de los temas. La idea también de dar estas clases es ponerles a ustedes casos, ¿verdad? Que tengan que ver con la realidad.
ya que cuando ustedes se gradúen se van a dar cuenta de que no todo, ¿verdad? Lo que se enseñó en la universidad, si bien es cierto, son fundamentos para poder sacar la carrera, la mayoría de veces no se nos enseña práctica. Y en clínicas, pues con el tema ahorita antes, bueno, yo cuando estuve en el último año, yo sí hice pasantía presencial en tribunales y por lo menos tuve una noción de los procesos, ¿verdad? Ahora, en el tema de las clínicas, no sé qué tipo de políticas tendrán para poder sacar sus casos. Lo que yo les aconsejo es de que a veces, pues por el tema de graduarse rápido, es que optamos por la vía más fácil, ¿verdad? Pero el problema es cuando ya nos graduamos, ¿verdad? Y existe una deficiencia un poco técnica profesional que nos pueda dar ese sentido común para poder tener argumentación jurídica y el léxico jurídico para poder defendernos en la profesión, ¿verdad? Esta carrera nunca se deja de aprender, ¿verdad? Todos los días aprendemos. Yo tengo 10 años de ejercicio profesional y sigo aprendiendo cada día. No, como les repito, yo no lo sé todo, ¿verdad? Puede haber personas aquí que están sacando su segunda profesión, ¿verdad? Y que con el ánimo de sacar el título de abogacía y notariado, están terminando esta carrera en el último año. Y pues como les digo, en la práctica, pues es un mar, ¿verdad? De conocimientos. La idea, como les digo, o de las clases y del por qué yo a veces tomo en cuenta lo que digo en clases, porque también yo ahí me doy cuenta quiénes son los que entran a clases, ¿verdad? Quiénes solo están por un rato. Y a veces existe cierta reclamación de que sí, Linda, pero eso no lo puso usted en sus folletos. Miren, si las carreras se sacaran con solo folletos, entonces no habría razón de ser del por qué yo esté aquí explicando las clases, ¿verdad? Sino que solo se pondrían los folletos y cada quien estudia, pero yo creo que esa no es la esencia de la didáctica universitaria, ¿verdad? Existe de todo en todas las universidades. Ustedes ya tendrán su catálogo de catedráticos, quienes se preparan y quienes no para la clase, ¿verdad? Pero creo que así como nosotros como catedráticos merecemos el respeto, ustedes también merecen ese respeto y merecen también que se les pueda explicar todo lo concerniente, ¿verdad?, al programa educativo. Más sin embargo, no está de más agregar unos temas para que ustedes puedan estar un poco más actualizados. Como empezamos, ¿verdad?, en el inicio de clases del segundo parcial, empezamos con el procedimiento sucesorio testamentario intestado. Que ese tipo de procesos se parecen y son a la larga un poco extensos, porque tienen comúnmente 3 fases, así como lo vimos específicamente, ¿verdad? Está la fase de iniciación, que son los requisitos previos, las investigaciones que ustedes tienen que hacer en su momento para poder llevar a cabo estos procedimientos. Los requisitos previos, obviamente, si es un proceso sucesorio testamentario, se tiene que contar con toda la documentación fehaciente de que sí existe otorgado un testamento por el causante. Recuérdense que como son disposiciones de última voluntad, la mayoría de testamentos pues no los va a tener la persona que requiere sus servicios, porque de eso se trata, ¿verdad? Son disposiciones de última voluntad. Y recuérdense que yo les colgué un material doctrinario y como de repaso de los artículos y las observaciones importantes que deben de haber para los procesos sucesorios. Por favor, estúdienlo porque sí es de real importancia para poder entender este tema. Tal como lo establece el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil, el objeto del proceso sucesorio es determinar cuándo menos el fallecimiento del causante de su muerte presunta, los bienes relictos, las deudas que gravan la herencia, los nombres de los herederos, el pago de impuesto hereditario y la partición de la herencia. Asimismo, les colgué, creo que la ley de impuestos, legados y donaciones, que también es materia de examen. Por favor, estúdienla. Son normativas que tienen que ser actualizadas, aunque sin embargo, la mayoría al final de esos procesos, ¿verdad?, para poder dilucidar cuánto se paga de impuestos, que es la razón de ese reglamento, siempre va a depender del DICABI y de la MUNI, ¿verdad? Porque en base a ese sistema de la evaluación de los bienes es que se hace la determinación del pago del impuesto, ¿verdad? Aquí
entran varias instituciones a colaborar dentro del proceso, lo que es la Dirección Catastral de la MUNI, que es DICABI, la Superintendencia de Administración Tributaria, porque la mayoría de ingenieros que llegan a medir este tipo de inmuebles que son objeto de un proceso sucesorio tienen que estar inscritos, ¿verdad?, en finanzas para poder avalar este tipo de dictámenes, que es un dictamen comúnmente de evaluación que hace el ingeniero para poder establecer cuánto es lo que paga de impuesto. También en temas recuérdense que prescribe el derecho, ¿verdad? Prescribe, no caduca, y caduca la acción, ¿verdad? Entonces, en la forma de prescripción de los derechos en el tema de impuestos referentes a bienes relictos, ¿verdad? Y a los bienes objeto del proceso sucesorio, va a depender de ese dictamen, ¿verdad?, que nos pueda brindar el ingeniero, que hagamos parte de este procedimiento. Asimismo, las formas de trámite, como ya lo conocemos, ¿verdad? El Código Procesal Civil y Mercantil establece que es sucesorio, proceso sucesorio y proceso sucesorio proceso sucesorio y proceso intestado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? En que en uno contamos con una disposición de última voluntad ejercida a través de la voluntad de requerimiento de parte como disposición de última voluntad que queda redactada en una escritura pública, la cual pues son actos solemnes, ¿verdad? Porque si ponen a estudiar por qué la doctrina los llama actos solemnes, es porque comúnmente llevan un tipo de formalismos que no pueden faltar, requisitos sine qua non que no pueden faltar a la hora de validar este tipo de disposiciones. Son actos solemnes, ¿verdad?, que llevan formalismos y sin los cuales no tienen validez. No es como los contratos, ¿verdad? Que los contratos, por ejemplo, si el cliente a usted le pide en escritura pública o en documento privado, ¿verdad? Si de todos modos se hace en documento privado, subsiste, ¿verdad? Porque no son actos solemnes. Entonces, siempre es importante identificar la naturaleza de los actos para poder entender jurídicamente qué es lo que se está realizando, ¿verdad? Luego están las formas de tramitar el proceso, que ya les comenté. Esto es en base al artículo 450 al 487 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí, por favor, estudien las 3 fases del procedimiento, tanto la inicial, la notarial y la administrativa. La notarial y también la judicial, ¿verdad? Porque yo ahí les coloqué un ejemplo de cómo realizar un proceso sucesorio intestado de forma judicial, ya que la idea, pues, como les repito, es acercarlos a ustedes un poco a la práctica y a esa realidad que conllevan estos procesos, ¿verdad? Luego está, luego de haber detallado el objeto del proceso sucesorio del intestado, ¿verdad? Ahora el proceso sucesorio tiene otros objetivos y es determinar lo siguiente: el fallecimiento del causante, los bienes relictos, las deudas que graban la herencia, los nombres de los herederos, el pago del impuesto hereditario y la partición de la herencia. Luego está el testamentario, que ya fue explicado. Ya saben que se rige, ¿verdad?, por la manifestación expresa del causante, según el artículo 935, que era lo que yo les comentaba, que es un acto puramente personal y de carácter revocable, por medio de la cual una persona dispone todo o parte de sus bienes. ¿En qué sentido puede ser revocable el testamento? Eso lo vimos de forma específica. Recuérdense que la ley establece, si ustedes se van al Código Civil, establece las formas de disposición de última voluntad y la clase de testamentos que en teoría les digo, ¿verdad?, porque tenemos un Código Civil muy obsoleto y que para poder hacer reformas al Código Civil, obviamente la entidad gubernamental facultada para ello es el Congreso de la República. El problema es el tipo de iniciativas que llegan ahí, ¿verdad?, sin ningún tipo de análisis profundo jurídico y la mayoría de asesores pues anda bateando, literalmente ni se toman la molestia de por lo menos estudiar derecho comparado para poder tener un sentido común de la consecuencia y el impacto que va a tener cada reforma de ley. Entonces, como son cuestiones muy delicadas, creo que nadie se ha tomado la delicadeza de ponerle asunto a estos artículos que sí requerirían de una reforma.
Bueno, tomando en cuenta las anteriores, la anterior explicación del proceso sucesorio testamentario e intestado, el notario debe dar, ¿verdad?, lectura al testamento otorgado por el causante. Esa es una de las diferencias del proceso sucesorio testamentario e intestado, que en la junta de herederos, ¿verdad?, comúnmente en la junta de herederos de un intestado lo que se persigue es nombrar al albacea para que sea el administrador de la mortual, ¿verdad? Pero en la junta de herederos de un proceso sucesorio testamentario, el objeto es dar lectura al testamento otorgado por el causante y declarando, ¿verdad? Aquí en este caso puede ser que a veces en los testamentos, para efectos de evitar problemas, ya dejan nombrado quién va a ser el albacea. Esa es la ventaja del testamento, ¿verdad? Y que comúnmente en las escrituras se establece quién va a ser el albacea y administrador de la mortual, cosa que no se ve en los intestados. Y a veces son causa de problemas dentro de esa misma junta, ¿verdad? De que sí, yo estoy de acuerdo que fulanito sea el albacea, administrador de la mortual, que no, porque tiene problemas con el alcoholismo, ¿verdad? De todo se ven ese tipo de juntas. Luego en el intestado, ¿verdad? En el artículo 1068 define la sucesión intestada como aquella que tiene lugar cuando no se ha otorgado testamento, ¿verdad? Lo volvemos a repetir. Cuando falta la condición puesta a la institución de herederos o el instituido muere antes que el testador, cuando el llamado a heredar es incapaz para heredar o sencillamente porque repudió la herencia. Hay quienes pueden aceptar o repudiar la herencia, ¿verdad? Eso se puede hacer siempre ahí en la junta directiva, en la junta de herederos. Ahí es donde se puede repudiar la herencia, ¿verdad? Y ahí mismo se hace constar. O a veces pasa, ¿verdad? Que la persona, pues, era el caso que les comentaba, ¿verdad? De que, por ejemplo, una persona pues nunca creció con su papá biológico y él pues la hizo heredera de un inmueble y ella pues como estaba bien económicamente y más que todo pienso que por cuestiones bien marcadas en la niñez, ¿verdad? Ella no quiso aceptar la herencia y lo que hizo fue mandar a su abogado, ¿verdad? En la junta de herederos y dijo que no, muchas gracias, que ahí se lo pueden repartir como parte o que se crea un proceso intestado, ¿verdad? A favor de ese inmueble, porque ella pues no iba a aceptar el inmueble dado en testamento. Importante, ¿verdad? Importante en estos procesos, cosa que no habíamos visto en las clases anteriores y aquí lo hago ver, es el aviso de erradicación del proceso que debe contener y aquí están los requisitos. Miren, esto por favor tomar nota de cómo se hace un aviso de erradicación del proceso sucesorio. Recuérdense que cuando se inicia el proceso se piden dos cuestiones, ¿verdad? La primera cuestión se pide ante el Registro General de la Propiedad, como no se sabe, ¿verdad? Si la persona que otorgó testamento o tiene los inmuebles, no se sabe si tiene inmuebles dentro del perímetro de la ciudad, en el norte, sur, occidente, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se pide un requerimiento de informe si otorgó o no testamento la persona, pero eso se hace en el Registro General de la Propiedad. Entonces, voy a anotar eso en el tema del Registro General de la Propiedad, pero eso es más que todo en Derecho Notarial 4, que ya se ve efectivamente más asuntos registrales. Aquí se ve a grosso modo en el proceso sucesorio, intestado y testamentario, ¿verdad? Entonces, hay dos puntos bien cruciales que se toman en cuenta. Por ejemplo, la solicitud del informe que se pide al Registro General de la Propiedad sede central y el de Quetzaltenango, que como ustedes podrán estudiar en su momento, es una institución semiautónoma, ¿verdad? Entonces, creada hace años, ¿verdad? Cuando se constituyó la reforma agraria, que ahí, más que todo en esos años, cuando la corona española devolvió la tierra, ¿verdad? Y comúnmente fue devuelta ahí sí que a las municipalidades y por eso es que existe un desorden territorial tremendo y por eso es que después crean el registro de información catastral, ¿verdad? Pero es tema de otro asunto. Uno solicita el informe, ¿verdad? Al Registro General de la Propiedad, sede central y sede Quetzaltenango para ver si
el causante otorgó o no testamento para poder saber si es intestado o testamentario el procedimiento. Y el otro asunto es estos requisitos que están acá. Eso, por favor, tómenlo en cuenta. Se da un aviso de erradicación del proceso, ¿verdad? Al organismo judicial. Y el aviso debe contener lo siguiente, ¿verdad? Fecha de erradicación del proceso, nombre del solicitante, nombre y apellidos de los padres del causante, nombre y apellidos de los presuntos herederos, si el proceso es testamentario o intestado, o si es donación por causa de muerte. Recuérdense que la donación por causa de muerte, que la vamos a ver de forma más específica en Derecho Notarial 4, primero Dios, comúnmente lleva todo el procedimiento que un procedimiento testamentario, ¿verdad? Luego está la firma del juez y sello del tribunal, el nombre y el apellido del notario, ¿verdad? Aquí les hago la observación por si es judicial o notarial el procedimiento. Luego el número colegiado, firma y dirección del notario y obviamente el sello del juzgado, ¿verdad? No sé si alguien tiene dudas hasta el momento con el tema del proceso testamentario intestado. De mi parte está claro. O no me están poniendo. No, que bueno, está claro, gracias. Digamos. Luego ya procedemos a ver el tema del cambio de nombre, ¿verdad? El cambio de nombre es uno de los procedimientos más sencillos, en teoría, que tiene la jurisdicción voluntaria. El más oneroso en el tema de pago de dictos, porque es el procedimiento que lleva implícito pagar 7 dictos, ¿verdad? Ahí dice 13 dictos en el diario de mayor circulación y 13 dictos en el diario oficial. Comúnmente para poder dar ahí sí que la publicación del cambio del nombre, y luego se hace un solo edicto, ¿verdad? Son 8 edictos. Luego se hace un último edicto en el diario oficial de Centroamérica y en otro mayor circulación, donde ya se hizo el respectivo cambio de nombre, donde ya se dictó la resolución judicial, ¿verdad? Que comúnmente es este último edicto el que pide el Registro Nacional de las Personas para poder inscribir el cambio de nombre. Entonces, entre las actividades particulares del procedimiento del cambio de nombre es ese, ¿verdad? A grosso modo, pues el Código Civil establece en su artículo 4 que la persona se identifica con el nombre de pila y el apellido de sus padres. Casados o de sus padres no casados, que los hubieran reconocido. Los hijos de la madre soltera serán inscritos con el apellido de esta. Comúnmente antes en los registros civiles, cuando estaban a cargo de la municipalidad, el registro de las mamás solteras con los menores, comúnmente solo le ponían un apellido, que era el apellido de la madre soltera. Pero ahí sí que previendo los derechos establecidos, ¿verdad?, por Naciones Unidas y los convenios internacionales, el Registro Nacional de las Personas ahora, en base a esa normativa internacional, es que ahora toma en cuenta los 2 apellidos de la madre soltera, ¿verdad? Entonces, por eso es de que hubo algunas personas que tuvieron que hacer algún tipo de rectificación de partida de nacimiento para poder inscribir los dos apellidos de su madre soltera, a los que todavía fueron inscritos en la municipalidad, ¿verdad? En el registro civil que antes pues custodiaba la municipalidad obviamente del municipio, ¿verdad? Yo creo que ustedes todavía son de esa generación, ¿verdad? Ustedes son los últimos de esa generación que fueron inscritos en la municipalidad. Entonces, han existido este tipo de temas, pero más que todos en el tema de rectificación. En el caso de los menores ya inscritos en el Registro Nacional de las Personas con un solo apellido de la madre o quien ejerza la patria potestad, pueda acudir nuevamente a dicho registro para ampliar la inscripción correspondiente. Yo creo que en el contenido que se publicó del expediente del cambio de nombre, que yo lo publiqué, que es vía judicial, ahí a grosso modo se puede ver cómo actúa en representación la madre de un menor para hacer el cambio de nombre. Y es interesante ese caso y ese expediente si lo revisan detenidamente, porque creo que fue por un reconocimiento de preñez y parto, porque el padre había fallecido, creo yo, durante la gestación. Entonces ahí se pueden combinar otros procesos de jurisdicción voluntaria que ya vimos en el primer parcial,
en donde ya se puede, ya para poder tener un contexto y una visión holística de lo que conlleva y que muchas veces un procedimiento, ¿verdad? Atrae a otro, pero es por el orden de formalidades que deben de cumplirse para poder establecer todo lo referente al registro civil de las personas. Entonces, recuérdense que el cambio de nombre puede ser de un mayor de edad o de un menor de edad. Una de las diferencias también versan que si es un mayor de edad, obviamente ya actúa por sí mismo, ya que la ley le otorga que a los 18 años, pues la persona es considerada mayor de edad, persona para actuar, adquirir derechos y contraer obligaciones. En el caso de los menores, obligatoriamente tiene que ser representado por quien ejerce la patria potestad o por uno de los padres. Obviamente, ¿cómo se hace esta acreditación para poder legitimar y accionar el cambio de nombre? Es a través de la certificación de partida de nacimiento. Entonces, ¿qué requisitos pedimos en un cambio de nombre cuando el cambio de nombre va a ser para un menor de edad? Se solicita copia del DPI del padre, ¿verdad? O de quien ejerce la patria potestad. Por ejemplo, si en el caso de quien ejerce la patria potestad no son los padres, ¿verdad? Sino puede ser la tía o la abuela, ¿verdad? Comúnmente cuando cambia la ley, digamos, el Código Civil establece que ahí sí que sin necesidad de procesos, la patria potestad es ejercida por los dos padres, por ambos padres, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando los padres fallecen en un accidente o el menor es abandonado? Entonces, comúnmente la patria potestad la ejerce el Estado a través de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, les llega un caso de que la patria potestad es ejercida no por los padres, porque los padres fallecieron, sino que es ejercida por una entidad gubernamental como la Procuraduría General de la Nación? ¿Cuál es el documento que ellos van a presentar para legitimar y poder iniciar el proceso? Es el acta notarial de nombramiento, ¿verdad? Realizada en la institución, y que comúnmente es que no me recuerdo cómo se les llama a las personas que ejercen, que son jefes de unidad de sección, creo que son. Entonces, tiene que estar el acta notarial de nombramiento de los jefes de unidad de sección para poder legitimar que está actuando en representación del Estado, ¿verdad? Obviamente también cuando ejerce la patria potestad, el abuelo o la tía, ¿verdad? Tuvo que haber un procedimiento anterior, ¿verdad? De custodia y patria potestad. Entonces, tiene que presentar obviamente una certificación de la sentencia, dependiendo del caso, ¿verdad? Yo he visto casos, pues, de menores que a veces, pues, sufren mucha violencia, ¿verdad? En el seno de sus hogares, y he visto casos muy extremos, así muy extremos, que, por ejemplo, le quemaron las manos a una niña por haber botado una olla de frijoles en una refrigeradora, por ejemplo, ¿verdad? Y, o sea, era a tal grado el maltrato que la niña comúnmente se cohibía para poder relacionarse con los demás niños, o sea, y eso, la violencia se ve reflejada extremadamente a la hora de poder, a la hora de que los niños llegan a ser adultos o repiten patrones de violencia, porque eso fue lo que aprendieron en el seno de su casa, ¿verdad? O les cuesta desenvolverse socialmente y profesionalmente, ¿verdad? O en el tema de estudios. La mayoría, casi que estudios revelan que la mayoría del bajo rendimiento escolar, una puede ser por el sobreconsentimiento de los padres, ¿verdad? Porque estas generaciones que vienen ahorita, casi que todo es derecho del niño, ¿verdad? Y que no sé qué. Pero otra también es la violencia extrema que puedan subir en ciertos hogares, ¿verdad? Y en este caso, pues, era una tía de la menor que estaba solicitando la patria potestad y se la otorgaron porque hubieron pruebas, audios y de todo, ¿verdad? Que la pobre niña, pues, no se explicaba a la tía cómo estaba viva, ¿verdad? Y pues gracias a Dios se pudo, con la ayuda de la PGN, ¿verdad? Tener un acompañamiento y poder solicitar la custodia. Y en estos casos, comúnmente a veces cuando quieren hacer un cambio de nombre, obviamente se va a necesitar la certificación de la sentencia de dicho proceso, ¿verdad? Se les pongo como ejemplo porque puede que venga un caso así para el examen.
Bueno, luego ya haciendo énfasis al tema de menores, de lleno, ¿verdad? El artículo 6 del Código Civil establece de forma específica que las personas no pueden cambiar sus nombres. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas no pueden cambiar sus nombres por sí, sino a través de una autorización judicial. Eso lo establece la ley, ¿verdad? Los requisitos posteriores para la inscripción en el RENAP, que esto también lo veo importante, lo único que piden es una certificación de la resolución final de las diligencias original y duplicado del auto que hace el cambio del nombre, ¿verdad? Y original y copia de la última publicación en el Diario Oficial, que es la que establece la realización de cómo quedó cambiado el nombre. Entonces, ese tipo de certificaciones de la resolución final, por favor, es algo bien sencillo, ¿verdad? Comúnmente la emisión de la certificación es que el infrascrito notario, ¿verdad?, certifica que la resolución de fecha tal declara, ¿verdad?, el cambio de nombre de sutanito por el de menganito, y lo cual se extiende la presente certificación con fecha tal, firma y sello, ¿verdad? Comúnmente las certificaciones de la resolución es una hoja anexa que va a la última resolución en donde se valida cada una de las hojas del auto de cambio de nombre. En este caso debe ir sellado y firmado, ¿verdad?, todas las hojas por el notario que llevó el procedimiento. No sé si alguien tiene dudas con el cambio de nombre. ¿Vamos bien? Licenciada, disculpe, solo podría regresar un poquito de esa hoja. Solo quiero verificar unos datos. Ah, perdón. Ok. A esta parte, ¿verdad? Sí, licenciada, por favor, gracias. A esta parte. Ah, ok. Bueno. Luego sí, vienen los otros temas que tienen que ver siempre. Ok, no sé quién más tiene dudas por ahí. Licenciada, buenas noches. Sí, Byron, cuénteme. Gracias, licenciada. Fíjese que con relación a lo que establece el artículo 6 del Código Civil, específicamente en cuanto a que el cambio de nombre procede solo con autorización de juez competente, de acuerdo con lo desarrollado en las clases, el cambio de nombre se puede diligenciar ante los oficios de un notario. Y también, sí. Y también de forma judicial, ¿verdad? En la vía judicial. Sí. Entonces, sí. En el caso de que se tramite en la vía de jurisdicción voluntaria, ahí también es necesaria la autorización judicial, licenciada. En el tema cuando se lleva el procedimiento notarial. Sí, cuando se lleva ante un notario, también es necesario contar con la autorización judicial. Muy buena la pregunta. Fíjese que, como le repito, este Código Civil está algo obsoleto, ¿verdad? Existe doctrina de la Corte de Constitucionalidad donde amplía este párrafo y establece que no solo con autorización judicial, sino a través de autorización notarial, con un profesional del derecho debidamente colegiado activo para poder validar este tipo de resoluciones. Entonces, déjenme conseguirle la resolución de la Corte de Constitucionalidad que amplía este término. Recuérdense que a veces cuando estudiamos temas de fallos ante la Corte de Constitucionalidad, es a través de la doctrina, a través de 4 fallos reiterados, ¿verdad? Entonces sí existe doctrina legal acerca de esto y por eso es de que antes, comúnmente, ¿verdad? Como no había tanto abogado y notario en cada municipio, lo hacían los jueces y era más común el procedimiento judicial que el procedimiento notarial. Pero obviamente ahorita sabemos que como 35,000 colegiados ya, 35,000, por ahí van 36,000. Entonces, hay un fallo de la Corte que amplía este término. Y es cierto, aunque tácitamente no esté reformado, pero
basados ahí sí que a la doctrina de la Corte de Constitucionalidad. Recuérdese que según la ley del organismo judicial establece que uno de abogado y notario puede realizar actos y contratos que la ley, media de la ley, no los prohíba. Entonces, por eso es de que se ocupa el apoyo de la doctrina judicial para poder hacer valer este tipo de derechos, porque el cambio de nombre prácticamente es reflejado como un derecho, ¿verdad? Como un derecho sine qua non que tiene la persona. Entonces, pero muy buena su observación, ¿verdad? Muy buena su observación, precisamente porque tácitamente establece ahí que no puede ser sí, solo sí a través de resolución judicial, pero hay un fallo reiterado de la CC que establece y amplía el concepto que no solo los jueces pueden hacer el cambio de nombre, debido a que ahora existiendo el procedimiento notarial tal como establece la ley, ¿verdad? Y el decreto 54-77, se amplía el concepto de que también los notarios debidamente colegiados activos pueden realizar este tipo de procedimientos. Oye. Está bien, licenciada. Sí, a mí me llamó mucho la atención porque la ley expresamente establece eso y dentro del trámite que tuvimos a bien conocer ante la vía notarial, solamente se tiene el acta de requerimiento, ¿verdad, licenciada? Y de ahí en adelante. Exacto. No es, por ejemplo, como más adelante lo vamos a ver, que hay unos procedimientos que la ley explícitamente establece que tiene que haber esa palabra jurídicamente se establece como una homologación, ¿verdad? Porque el juez, así como por ejemplo en la ausencia, que el juez homologa que uno inició el trámite de la ausencia, pero el juez homologa quién va a ser el administrador de los bienes y es obligación que uno remita el expediente al juzgado civil de la circunscripción donde se inició el trámite para poder homologar, ¿verdad?, de que la persona está ausente. Entonces, pero en este caso sí es una doctrina de la Corte de Constitucionalidad por los fallos reiterados de la misma, ¿verdad? De que, como recuérdense que antes comúnmente era más judicial el cambio de nombre, pero debido a que existen, pues obviamente ha crecido el gremio de abogados y notarios, ya ahora se amplía el concepto. Entonces no es necesaria la homologación, ¿verdad? Pero muy buena la observación, todo es debido a los fallos reiterados de la Corte de Constitucionalidad. Licenciada, y en este caso, si fuera el caso que dentro de las interrogantes que pudieran venir en el examen, viene algo relacionado al cambio de nombre, está totalmente descartado que ante la vía notarial no es necesario la autorización judicial. Ajá, por eso miren, la mayoría de veces de errores en por qué se equivocan en las preguntas es porque no leen bien el contenido de la pregunta. Y yo comúnmente soy cuidadosa en la forma de reacción de la pregunta porque cada palabra que uno pone en la pregunta es un significado. Entonces, yo sí soy así, tal vez porque soy muy estructurada mentalmente. Entonces, por ejemplo, nunca les voy a poner a ustedes una pregunta capciosa que los tienda a confundir de acuerdo a lo que estudiaron, pero yo lo doy de acuerdo a lo que doy en clase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, si existiera el caso que le viniera a usted en el examen, ¿verdad? Y que se plantea el caso, ¿verdad? De que fulanito de tal quiere hacer el cambio de nombre vía notarial, dentro de las preguntas puede venir algo así como, ¿es necesaria la homologación del juez? ¿Verdad? Pero esa palabra yo la dije en clase, entonces da risa porque hay alumnos que se molestan y yo digo, pero solo estudian lo que está publicado, pero no asisten a clase, ¿verdad? Entonces, la palabra homologación es eso, ¿verdad? Como les repito, en la ausencia sí está el juez para homologar el trámite, entonces sí, solo sí, él puede declarar la ausencia. Entonces aquí, como usted dice, la ley establece que ninguna persona por sí sola puede cambiar el nombre solo con autorización judicial. Pero hay fallos reiterados de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Porque creo que en un proceso era de que se estaban violando ciertos derechos porque ya se había hecho un proceso notarial, ¿verdad? Eso fue uno de los procesos que marcó el antecedente por el cual se ampliara el concepto de que los notarios sí pueden hacer el cambio de nombre, ¿verdad? Entonces, ahí estableció la Corte, ¿verdad? Voy a ver si les encuentro esa resolución porque yo la estudié detenidamente para unos casos que he llevado. Ahí establece, ¿verdad? Y que en base, ¿verdad?, a establecer el derecho de cambio de nombre,
se amplía el concepto en el que también no solo los jueces debidamente nombrados por el organismo judicial pueden realizar el cambio de nombre, sino también un notario colegiado activo debidamente facultado para poder realizar estos procedimientos, ¿verdad? La idea es no vedar el derecho que establece la Carta de Naciones Unidas y establece un montón de convenios internacionales, más que todo para enmarcar el antecedente de los convenios internacionales que habían salido acerca de esas cuestiones que son los derechos inherentes, ¿verdad?, que tiene cualquier persona. Entonces, ya si es en forma notarial, ¿verdad?, explícitamente no va a ser un juez, obviamente, que pueda autorizar el cambio de nombre, sino debido, ¿verdad?, a los fallos reiterados y que existe doctrina legal, lo puede hacer un notario debidamente facultado y colegiado activo. Así sería, digamos, el término de la respuesta, ¿verdad? Pero recuérdense que en este proceso, aunque el artículo diga de que debe tener autorización judicial, ¿verdad?, también otra de las respuestas correctas sería debidamente a que no existe una homologación del juez debidamente establecida dentro del proceso de jurisdicción voluntaria, dentro del decreto 54-77, ¿verdad? También lo puede hacer un notario colegiado activo, ¿verdad? Eso también se tomaría como correcta la respuesta, cualquiera de las dos, ¿verdad? Siempre haciendo anuencia de que es a través de un notario colegiado activo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Bueno, entramos de lleno al tema de reposición de partidas de nacimiento. Para ampliar este tema así a grosso modo, recuérdense que aquí no nos confundamos, ¿verdad? ¿Cuándo procede la reposición? Obviamente cuando existe un deterioro en el cual no se pueda leer la certificación y el asiento de partida de nacimiento, es que procede a hacer una reposición de partida de nacimiento. De forma específica, aquí les coloqué, esto no se los había puesto en ninguna de las anteriores clases, ¿verdad? La certificación negativa, ¿qué requisitos solicitamos, verdad? La certificación negativa de nacimiento extendida por el RENAP, en donde conste los datos registrales de la partida a reponer y la emisión de su razón. También en qué casos procede la reposición, por ejemplo, en municipios muy conflictivos, como lo son en algunos departamentos y municipios del occidente del país, ¿verdad? Que la mayoría de personas tienden a decir, bueno, estamos hartos de la corrupción, y una persona incentiva a otra y que llevan los tambos de gasolina de una vez para incendiar las cosas que se han dado en tema de votaciones y que creo que se dio en un municipio porque no estaban de acuerdo en que pasaran los libros de registro civil al RENAP, ¿verdad? Debido al deterioro. La gente optó por andar incendiando el registro civil, ¿verdad? Así de sencillo. O sea, no se ponen a pensar en las consecuencias que eso contrae, sino que la gente solo está eufórica, emocional, y vamos a incendiar la MUNI, y se fueron todos los libros del registro civil. Imagínense a cuánta gente de la población perjudicaron, ¿verdad? Y ese es un acontecimiento verídico. Entonces, eso pasa también, ¿verdad? Cuando el libro se deteriora o se extravía o no aparece, ¿verdad? Pero para eso, ¿verdad? El RENAP dividió qué entidades iban a ver ese tipo de asuntos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si el nacimiento ocurrió de 1973 a la fecha, ¿verdad? Que pueden ser nuestros padres. La certificación de la boleta de nacimiento es extendida por el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Eso está en zona 1. Entonces, en la mayoría de rectificaciones o de asientos, rectificaciones y reposiciones, comúnmente ahí tuvieron que ir a traer la boletita para poder iniciar el trámite, ¿verdad? Porque es la única entidad que avalaba que sí hubo una existencia, ¿verdad? De la certificación, que no se mire porque estaba mojada o porque no se leía, ¿verdad? Luego, si el nacimiento ocurrió en la ciudad de Guatemala de 1932 a 1980,
constancia de la boleta de nacimiento extendida por el Archivo General de Centroamérica, porque antes era el Archivo General de Centroamérica que llevaba este tipo de registros y es en zona 1. Entonces, siempre se solicita eso, ¿verdad? Es una constancia de la boleta de nacimiento, se llama. Entonces, por favor, ojo con estos requisitos. Luego, cédula de vecindad en original, si tuviere, ¿verdad? Yo todavía cuento con la mía. Copia o alguna copia que tenga ahí en su defecto, si no la tienen en físico. Luego, la certificación del asiento de la cédula de vecindad, si en dado caso no tuvieron la cédula en físico. Aunque a estas alturas es raro la persona que no haya actualizado esos datos, pero por ejemplo, en el 2010 que el RENAP empezó a dar documentos personales de identificación, creo que esto fue uno de los procesos que más de comer nos dio, y me incluyo, ¿verdad? Porque, como les digo, ante tanta falencia administrativa que hubo en el RENAP con este traslado y que no tuvieron los protocolos, ¿verdad? Científicos, por decirlo así, para poder hacer el traslado, sino que si lo hicieron así, bueno, ahí va el libro y tal vez son matado o tal vez tirado, y ahí fue donde se terminó de dañar, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se hace la reposición, el procedimiento de reposición, que si ustedes repasan sus libros y contenidos, es el mismo procedimiento de la rectificación y el asiento extemporáneo, solo que, como recuerden y lo explicamos en clase, la rectificación procede cuando existe un error comúnmente de forma, ¿verdad? Como una letra de más, como un estado civil, ¿verdad? Ahí sí no es asiento extemporáneo, ahí sí no puede ser asentamiento y no puede ser reposición, porque es una cuestión de forma. Entonces, porque puede ser que mucha gente, ¿verdad?, aparezca soltera en su DPI, cuando obviamente sí hubo un registro civil de una municipalidad donde sí había, ¿verdad?, un registro de matrimonio civil, porque antes, y todavía están facultados, ¿verdad?, los alcaldes pueden hacer matrimonios civiles. El registrador civil también tenía esa preeminencia, ¿verdad? Luego, esto casi que a grosso modo, ¿verdad?, las instituciones jurídicas para la patria potestad, que tiene que ver con el asiento extemporáneo, ¿verdad? Que eso lo vimos de forma bien específica, pero como ya son las 7 y ya van a empezar su segunda clase. A grosso modo, ¿verdad? El tema de rectificación de partida de nacimiento, como les platicaba, es similar al del asiento extemporáneo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la rectificación vamos a, como bien lo dice la palabra, a rectificar asuntos de la partida de nacimiento, como por ejemplo el estado civil que esté debidamente inscrito, pero que lastimosamente ante la falencia administrativa de la actualización digital, porque el problema del RENAP en su tiempo fue que no había suficiente personal digitando dichos datos de los libros en físico al sistema, ¿verdad? Entonces, más que todo era por eso, ¿verdad? Que el tema de digitación. Entonces, la rectificación versa en eso, y el asiento extemporáneo, como bien lo dice la palabra. ¿Qué pasa cuando el asiento extemporáneo es de un mayor de edad? ¿Cómo determinamos eso? En el asiento extemporáneo de un mayor de edad, vamos a pedir, ¿verdad?, como requisito el testimonio de algunos vecinos o de las partes que lo conozcan, ¿verdad? Porque parcialmente o alguien me puede venir a inventar a mí, a mi notaría, que es Cristóbal Colón, ¿verdad? Y de que, no sé, que se reencarnó, qué sé yo, y que como no tiene registros, entonces que el susodicho se llama Cristóbal Colón y que quiere que usted lo inscriba en el registro porque no hay asiento, ¿verdad? Entonces no solo es de venir y así le tomo la declaración y hacemos el procedimiento, no. Ustedes tienen que hacer una investigación previa de cada caso y contar con todo el apoyo de actas de declaración jurada, tal como lo establecen los principios de jurisdicción voluntaria, contar con el apoyo de las instituciones para que todo lo que vaya a redactarse dentro del proceso, recuérdense que ustedes tienen una gran responsabilidad notarial, ¿verdad? Está bien, todo el mundo, me metí a derecho porque vamos a hacer plata. Mire, eso era antes, cuando no había tanta competencia desleal, cuando las instituciones no hacían los procedimientos gratis, ¿verdad? Cuando no, o sea, eso era antes. Ahora prácticamente los abogados y notarios de calidad, porque les cuento que hay niveles en esta profesión, ¿verdad? Se van a destacar por su trayectoria y por las recomendaciones que sus propios clientes hagan, ¿verdad? Y con la capacidad que ustedes tengan.
O sea, aquí, miren, aquí no es que pidamos eminencias sobre inteligencia, pero media vez usted sea una persona disciplinada y esforzada, ¿verdad? Usted va a trabajar y va a hacer un trabajo eficiente. ¿Cuál va a ser su producto? Como yo siempre les digo a mis alumnos, su producto es la seguridad jurídica. O sea, la mayoría de instituciones, empresas multinacionales, funcionarios públicos, instituciones del Estado, ¿qué es lo que buscan para poder hacer bien las cosas? Es seguridad jurídica. Y si usted es una de las personas que no lee, que no estudia, o sea, ¿cómo va a poder usted brindar una seguridad jurídica? Como les digo, no va a depender de cuántas leyes usted se sepa, sino de la capacidad que usted tenga de poder hacer análisis, y eso se lo da la lectura, lo da venir y estudiar con alguien, mira qué opinas de este tema. Yo siempre he dicho que la mejor, tal vez no ahorita en esta fase, porque aunque quiera que no, yo les he dado la clase porque ustedes sean analíticos, ¿verdad? Porque a mí no me interesa tener alumnos memoristas, porque no me sirve de nada. Las leyes son reformadas constantemente, ¿verdad? Entonces, y si ustedes no están actualizados, se quedaron en esa fase. Entonces, es bien amplio, ¿verdad? Es bien amplio y la cuestión es ahí sí que prepararse siempre. O sea, la calidad del profesional se nota porque sabe, casi que nuestra carrera, nosotros nos pagan por arreglar clavos, no hacer más problemas, ¿verdad? Aunque, o a veces tenemos el concepto raro que porque, tenemos el carácter fuerte, que vamos a ser buenos abogados. Momento. Eso en ningún estudio valida eso, que porque usted es bravo o brava, usted va a ser una excelente abogada y notaria. Créanme que en esta profesión, la inteligencia emocional le va a dar a ustedes la mayoría del éxito de sus casos, ¿verdad? Y en la mayoría de casos donde yo he ganado buena plata, no es irme a pelear ni con el juez, ni hacer show con la contraparte, sino es venir y sentarme a ver cuál es la solución mejor para las partes, ¿verdad? Entonces, perdón que los tenga que dejar aquí porque yo sé que tienen otra clase. Aquí solo a grosso modo estábamos repasando el procedimiento notarial de rectificación. En sus libros también de apoyo, ahí se simplifica, ¿verdad? El trámite que es rectificación y reposición de partida de nacimiento. Ya saben que las particularidades pues ya se fueron dadas en clase. La idea de ahorita era poder repasar a grosso modo lo de los temas vistos en clase, ¿verdad? Pero ya solo me quedo pues detalles para el examen. Les comento que esta vez el examen extemporáneo lo voy a hacer verbal con cámaras encendidas, ¿verdad? Para todo aquel que dice que se le va la luz, que, ¿verdad? Que se murió el gato, que se murió el perrito, que no sé qué, que tiene COVID, pues entonces lo vamos a hacer de forma verbal, ¿verdad? Entonces, con cámaras encendidas para los que quieran examen extemporáneo. Entonces ahí dependiendo de cuántos hayan para extemporáneo, así lo vamos a reprogramar, que tenemos todo el tiempo del mundo para poder hacerlo. A la hora de poder hacer el examen va a ser por escrito, ¿verdad? Por favor, no se toleran ni duplicidad de usuarios. Otra vez las instrucciones van a ser claras. No me quiero detener mucho en esto, ¿verdad? Porque ya son las 7:07. Y por favor, disciplínense para estudiar. Como les digo, aquí no me interesa que se aprendan los procedimientos de pe a pa. Para el privado se los van a tener que aprender, les comento, ¿verdad? Ahí sí, miren, no se imaginan la capacidad, la magnitud que esa materia gris tiene para poderse aprenderse los procedimientos para tema de examen privado. Y no quiero que se los memoricen, ¿verdad? Sino que por favor estudien, o sea, no seamos del montón. Aquí todo el mundo puede cerrar pensum, pero no sean parte de las estadísticas, gradúense. Entonces, culmino la clase con ustedes el día de hoy. Habemos 58 conectados. Entonces, solo voy a hacer una captura de pantalla para los que iniciaron y tienen los 2 puntos gratis por haber iniciado puntualmente. Éramos 30 y se queda conmigo Mildred, se me va el apellido, espérenme. Licenciada, disculpe, ¿podría bajar a la hoja número 12 o regresar a la hoja número 12? Permítame. No sé quién es Andrea Gerón. La última hoja me dijo. La 12.
La 12, licenciada, disculpe, ¿Ahí? muy amable. ¿Es de la 12 Sí, licenciada, esa, disculpe. o la 13? Igual la 13, licenciada, disculpe, muy amable. Espéreme. Ah, lo del asiento extemporáneo. Sí, eso está. Ahí estamos. Gracias, licenciada, muy amable. Me queda conmigo Mildred Pérez López, por favor.